¿A probar? Seco. No. No estoy con de Harry Potter. Mi amor, que Ernesto hay una peseta, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Ya entró uno, sonó. Y ya suena. Ella no puede comer de esto, ¿verdad? Esa. O era muy pequeñita. ¿Hace cuándo nació Elías? ¿Cuántos años tenía? Cuando nació no tenía ningún año. No, pero ¿cuándo nació? ¿Ah? ¿Ya tiene un año? Este año cumple los 2. Yo cuando tengo 10 años y un mes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, como tenía 10 años, solamente no meses. Yo pensé que uno tenía meses solamente cuando era bebé. Hombre, lo tostado, tus galletas más, ¿no? Es que literalmente galletas, mira. Sí, eran de chocolate, pero eran de otra. Hola, hola. ¿Ya había alguien? ¿Yo? Solo yo. Bueno, entonces. ¿Ah?
Cuando entres tú no te puedo traer a Mike Kitty. No. A ellos sí que se los había enseñado. Sí. Y a Jesús. Ahí está Felipe. No. Felipe, le jale el aire ahorita. No, la hermana. En ese grupo está la hermana de Felipe. Pase adelante. Hola, Nati. Hola, Lucía. Si quieren pueden conectar la cámara y el audio, no se preocupen. Vamos a hacer poquitos. Lucía, veo el techo de tu casa. Mira qué bonito, pero Está demasiado bonito, sí, blanco, blanco. parece el cielo. Definitivamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? Hola, Nati. ¿Cómo va todo? Qué dicha. Subile el volumen a tu Chromebook. Hola, hola. Hola, hola. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ok, puntos importantes que necesiten que aclaremos de lo que hemos visto hasta el momento. Yo creo que son ustedes tres, vamos a estar hoy, que nadie más se ha metido. Mire qué buen oso panda, compadre. Pues vamos a escribir. Sí, si ustedes lo necesitan, pueden escribir. Que lo que hemos estado viendo en la parte de octavo, que ahora quedó lo del trabajo en el desmadre ese que hicieron Juan Fernando y Felipe y ese montón de carajillos, es lo de los oligoelementos. Los oligoelementos es digamos, son todos los elementos que tienen que ver en la tabla periódica con nosotros. El hierro, el sodio, el magnesio, el manganeso, el cloro, el yodo, el zinc, el bromo, el calcio, vamos a ver si me acuerdo de más, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, todo eso son oligoelementos. Son elementos que tienen que ver con nuestro desarrollo, tanto a nivel de tejido como a nivel de metabolismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con oligoelementos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ¿qué produce la deficiencia de hierro? Produce anemia. ¿Qué produce la deficiencia de potasio? Produce que el impulso nervioso, que es el impulso que va desde nuestra cabeza a todo el cuerpo, se vea comprometido. Entonces, eso es gente que padece, por ejemplo, de distrofia muscular, que padece de enfermedades degenerativas y solo por una falta de potasio. Entonces, cuando a uno le dicen que coma bastante banano, no lo están engañando. Hay que comer banano porque el banano es fuente primaria del Potasio. elemento potasio, ¿ok? Entonces, esos son oligoelementos. Y eso es lo que estamos viendo en octavo. Ahora que me acabo de comer una hamburguesa y me estoy ahogando. Ahora cuando estábamos en la clase de octavo, lo que preguntaban era que cuáles son las fuentes. Cuando a uno le preguntan las fuentes de algo, es como, digamos, lo que estamos viendo en noveno, ¿verdad? Que era la parte de las fuentes vitamínicas.
cuando a uno le preguntan por las fuentes, si el resumen o la antología o el libro no lo tiene, o viene, por ejemplo, fuentes únicamente cereales, eso es muy relativo porque cereales son un montón. Entonces, cereales puede ser todo lo que sea integral, vamos a clasificarlo como cereal. Entonces, usted puede tener arroz integral, avena integral, trigo integral, todo lo que son semillas a nivel de semillas y todo lo que es, por ejemplo, como la chía, la quinoa, la ajonjolí, todo eso entra dentro del grupo de cereales porque son granulados, o sea, vienen como en granitos o vienen en hojuelas. Si dice solo cereales, uno va a internet y pone, o sea, uno pone fuente alimenticia del potasio, fuente alimenticia del sodio, fuente alimenticia del cloro, fuente alimenticia del molibdeno. Y entonces ya uno ve que ahí se despliegan cualquier cantidad de fuentes, ¿verdad? O sea, tal vez no sean 1000, pero por lo menos son más de 2 o 3 fuentes que son primarias para la dieta, ¿verdad? Esto de la moda vegana, de que la persona no come absolutamente nada que tenga origen animal, o sea, el vegetariano por lo menos come, algunos comen huevos, comen pescado, comen carnes blancas, el vegetariano incluso puede comer pollo, pero el vegano no come nada. O sea, el vegano nada más pura verdura y pura hoja y puro vegetal. El problema de esto en qué radica, en que el frijol de soya, si uno lo sabe preparar, el frijol de soya, de todos los aminoácidos que forman proteínas, el frijol de soya, ¿quién quiere entrar? ¿Alguien quiere entrar? Dime. No escuchas nada. Súbele el volumen, Nati. Dame un toquecito. Ah. Ay, qué vida, por Dios. Estamos. Nati, ¿me escuchas? Que ahí Nati tiene un problema con el audio. Y la Profe, otra sería. ¿por qué Dime. no usar como por qué no usan como el chat? Sí, aquí también. No, sí, lo estamos usando. Okay. Es que a mí no me sale que están mandando mensajes, entonces por eso le preguntaba. Lucía, ¿vos sí me escuchas bien? Sí. Ok, la otra es. Voy. Es que necesito entrar aquí para escuchar. Profe, aquí está Natalia. Ok, ahí, aquí está pegado. Puede ser, Nati, puede ser el internet. No será el internet. O probemos con audífonos. Le pegas audífonos a la compu y a ver si la señal sale por el jack de la computadora. Lucía, decirle que se vuelva a conectar entonces. Que se vuelva a conectar. Dice el profe que se vuelva a conectar. ¿Se vuelve a conectar? Sí, o sea, vuelva a meterse. Está bien. Gracias. Yo sé, mi amor, pero suave. Ya. No, usted coma.
Profe, una pregunta. Dime, El dime. coronavirus es una mutación, ¿verdad? Aparentemente, sí, aparentemente es un virus mutado, o sea, un virus mutado sobre él mismo. Ajá. No fue causado por ninguna persona, fue nada más reacción natural. O fue causado por alguien. No, que supuestamente él sale de la sopa de murciélago que se hacía ahí en Wuhan, que son como esas ventas, digamos, cuando uno va a Zapote, ¿verdad? Que son todas las ventas ambulantes, en una de Ajá. esas ventas de los mercados que tienen, que son mercados, no son ambulantes, pero todo está al aire libre. Entonces, como todo está al aire libre, había un lugar donde hacían sopa y parece que de uno de los lugares donde hacían sopa salió el coronavirus. Ahora sí, Nati. Ahora sí. No, yo creo que no. Vamos a ver. Nati, ¿me escuchas? Sí. Ay, muchas gracias. Excelente. Qué bendición. Ok. Entonces, excelente. Entonces, dice así, cuando nosotros, que estábamos hablando de los veganos, entonces si nosotros agarramos, por ejemplo, el frijol de soya tiene de 22 aminoácidos que existen en la naturaleza, que producen proteínas para los seres humanos. El frijol de soya tiene 20 aminoácidos de esos 22, 19 o 20. O sea, estamos hablando que tiene casi el 90% de aminoácidos. Entonces, que si usted come una dieta basada en frijol de soya, debería tener un contenido proteico superabundante. Eso no se discute. ¿Qué es lo que sucede? Que los aminoácidos no necesariamente se le obtienen al frijol de soya en forma cruda. Pero a la hora de cocinar el frijol de soya, tampoco necesariamente en la forma en que lo cocinemos podemos obtenerle todos sus aminoácidos, porque usted los va obteniendo según el tipo de cocción que le haga, si es con aceite, si es al vapor, si es asado, y dependiendo de la temperatura usted obtiene los aminoácidos. Entonces, no necesariamente porque usted coma frijol de soya y todo lo que es preparado con soya, que de soya se hace un montón de cosas, de soya se hace carne, de soya se hace salchichón, de soya se hacen preparados de masa, por ejemplo, como para hacer tamales. Entonces usted tiene masa de soya, atún de soya, bueno, simulacro de atún, lácteos de soya. Usted tiene de soya un montón de cosas, pero no necesariamente porque usted tome leche de soya, coma carne de soya, prepare arroz con soya y a todo le dé soya, no quiere decir que usted se está nutriendo de una forma balanceada y correcta. Profe, Dime. de hecho, en el colegio que yo estaba antes, como eran adventistas, los adventistas no comen carne. Y la carne que Correcto. comían era con soya. Todo. Sí, correcto. Ellos tienen, porque yo conozco ahí la Universidad Adventista, ellos ahí tienen lo de la fábrica ay, ¿cómo se llama? Sí, que fabrican todo con soya, o sea, leche de soya pack y toda esa cuestión, o sea, Ajá. ellos tienen ahí todo eso, pero al final usted se alimenta bien, pero no necesariamente tiene o sea, su metabolismo no le va a producir las proteínas que usted necesita, no necesariamente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de oligoelementos, hablamos de toda esa variedad de elementos que son necesarios para que ustedes y yo tengamos una vida saludable. ¿Ok? Sí, Con yo eso, dime, tengo Feli. creo que una amiga de mi hermano es vegana y dice que ella para producir las proteínas que tiene se tiene que tomar unas pastillas de aceite de salmón. Suplementos alimenticios, por supuesto. Ajá. Para que lo produzcan las malas proteínas, porque generalmente cuando se hace vegano, como no tiene tanta proteína como la de la carne, empieza a Correcto. hacerse más débil y se va a caerse más. Sí, llega un momento donde igual es que o sea, no es comparable, por ejemplo, no es comparable con la anorexia, pero llega un momento donde a uno esa poca ingesta de ciertas proteínas de origen animal le pasan la factura. Le pasan la factura. Yo no me acuerdo si fue en noveno, que otra vez se mueve ahí el Apolo 5, se va moviendo. ¿Qué manera? Va bajando.
Pero eso es como la bruja de Blair, donde lleva la cámara al hombro. De que hay mucha gente que cocina con aceite de oliva, pensando que la comida va a quedar mejor cocinada, va a quedar menos contaminada y que el aceite de oliva es mucho más puro y entonces va a producir mejor sabor y va a producir una mejor cocción. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva se desnaturaliza, o sea, él se parte, sus enlaces que lo mantienen unido se destruyen a los 42 grados centígrados. 42 grados centígrados es menos que la temperatura de una llama de un fósforo. La llama del fósforo agarra ignición a los 45 grados centígrados. Quiere decir que un día de estos me pasó que en el carro, cuando fuimos a la feria del agricultor, dejamos mi botella con agua atrás y el sol le pegó porque llegamos a la feria como a las 11 de la mañana y terminamos como a la 1:30. Quiere decir que la botella con agua se llevó el sol de las 11 a las 12, de las 12 a la 1 y de la 1 a la 1:30. 2 horas y media de sol perpendicular. Cuando yo llegué y abrí la cajuela y toqué la botella, me quemé, porque el agua estaba hirviendo. El agua estaba más arriba de 50 grados dentro de la botella plástica. A esa temperatura el aceite de oliva deja de servir. O sea, usted lo podrá ver dentro de la botella y lo ve íntegro, o sea, ahí ve el líquido, ve el coloide ahí, pero ya no sirve para nada. Entonces hay gente que cocina con aceite de oliva, pero no sirve para nada. Pensando que la comida va a quedar más sabrosa, más nutritiva, que es lo peor, y que va a quedar mejor cocinada. Y al final fue como cocinar con mantequilla en un mar, o sea, no sirve para nada, no sirve para nada. Pero son creencias populares, ¿verdad? Son creencias que la gente tiene y el problema es que nadie se lo explica. Eso también un día que me acuerdo yo que dijimos la parte de la parte química eso lo vimos en noveno, de la composición química de los aceites. La molécula que se llama colesterol, ¿con qué la relacionan ustedes? Cuando usted escucha colesterol, tiene con el colesterol, ajá, reino animal. reino animal, ¿con qué más? Lucía, si escuchas algo en la cocina que dicen, es que tiene mucho colesterol, ¿qué te imaginas vos? ¿Dolor de estómago? ¿Que puede doler el estómago? Natalia, ¿qué has escuchado vos del colesterol? Así como una palabrota, colesterol. La verdad no. Ok, Pero para mí es un ingrediente para la comida. es un ingrediente para la comida. De hecho, si ustedes van y se hacen un examen de sangre, un chequeo de sangre, dentro del protocolo normal, de la hematología normal, a uno le hacen una prueba de colesterol para ver cuánto colesterol tiene digamos, por mililitro de sangre. Y se miden partes por millón. Entonces, el colesterol lo producen los animales. El colesterol es una molécula exclusiva del reino animal. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué cuando vamos al súper, y ese súper puede ponerle usted el nombre que sea, el Yonchon, el Funhan, el Funjin, ¿cómo se llama este? El amigo de automercado, Más por menos. no, el que es de automercado, pero que son más pequeños, que es un tomate, el logo es un tomate, Ah, Bindi. el Bindi. Podés ir al Bindi, podés ir al automercado, podés ir a Palí, puedes ir a Maxi Palí, puedes ir a Price, ahí en Heredia, a Pricemark, que duras casi 2 horas entrando para ir a comprar papel higiénico y arroz. Puedes ir al que sea. Y puedes ir a la pulpería de la esquina, que si compras aceite, por ejemplo, aceite Clover, aceite Mazola, aceite Vinolia, hay un montón de aceites para cocinar, todos dicen en la etiqueta sin colesterol. De obvio, sin colesterol, porque el colesterol no lo producen las plantas, obviamente sin colesterol. Y uno va todo contento, con fe, pensando que qué carga, qué buen aceite llevo para la casa ahora para llegar a hacerme aquel bistec cebollado, ¿verdad? Aquella chuletota, qué delicia, ¿verdad? Y eso no tiene, o sea, qué dicha que no tiene colesterol. Digo, obviamente no tiene colesterol. Viene de la palma africana, no tiene colesterol. Dios guarde una planta produjera colesterol, ¿verdad? Ahí sí que comemos. ¿Pero qué pasa si tiene? ¿Sí pasa? ¿Qué pasa? ¿Que quién?
¿qué pasa si tiene una planta de colesterol? No puede suceder. Es imposible. Sí, es imposible. Si eso sucediera, la planta es una planta mutante. Como, Y esa, con la que sale en Super Mario. más o menos, sí, como la que se mueve así, el girasol. O sea, de hecho, de girasol se saca aceite también. El girasol es altamente grasoso, pero es un aceite muy sano. ¿Por qué? Porque es un aceite omega 3, omega 9. Eso significa que el peso molecular del aceite es, Nati, ahí te ves de lo más bien que carga. En el otro lado te veía súper oscura. Ya se aclaró Natalia, de que el aceite de girasol es un aceite rico en omega 3, 9, que son aceites y ácidos grasos de poca densidad molecular, o sea, no te dañan, no te hacen tacos de grasa en las arterias y te ayudan para que los músculos funcionen y para que los nervios funcionen. Es que es el problema, o sea, los extremos en química son malísimos, para bien y para mal. Son malos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Albert Einstein era el genio cuya fórmula y cuyos descubrimientos permitieron la creación de las bombas atómicas. Pero Albert Einstein dijo una vez, si yo hubiera sabido que mi conocimiento iba a producir esto, yo hubiera preferido no haber nacido. El problema es para lo que se usa, ¿verdad? Con respecto a los veganos, ¿verdad? Otra vez el tema de la parte nutricional, con respecto a los veganos y los oligoelementos, ¿qué sucede? Una persona que come únicamente cuestiones vegetales puede tener una sobredosis de grasas vegetales. Y las tiene, ¿por qué? Porque los vegetales también tienen grasa. ¿Qué es lo que sucede? Usted necesita una densidad normal de grasa. ¿Por qué? Porque con la grasa de su cuerpo, el impulso eléctrico de los nervios, desde la cabeza, desde el cerebro, hasta la punta de los dedos de los pies, viaja mucho más rápido. Porque la grasa funciona como el aislante que tienen los cables de electricidad. O sea, usted ve un cable cubierto por una banda roja y ve otro cable cubierto por una banda negra y usted lo toca, ¿se electriza o no se electriza? No se electriza, porque están cubiertos. Ese cubrimiento, ese recubrimiento, en nosotros lo producen los nervios, la grasa. Entonces, una persona que no come grasa, no come carne, no come nada, no come aceites, no come nada, y lo único que hace es lechuga, lechuga, lechuga como un conejo, llega un momento que tiene problemas a nivel nervioso, problemas a nivel óseo y problemas a nivel muscular. Y probablemente, viene la parte más heavy, probablemente tiene problemas a nivel de hormonas sexuales. ¿Por qué, mis amigos? Porque la base molecular de las hormonas es de origen lipídico, o sea, es de origen grasoso. Todo eso lo aprendemos cuando estudiamos oligoelementos, cuando estudiamos vitaminas y cuando estudiamos cómo funcionan las sales minerales o los elementos metálicos que están dentro de nuestro cuerpo. Todo eso lo vamos aprendiendo ahí. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, con respecto a la tabla periódica. De la tabla periódica había quedado una tarea de por lo menos aprendernos 75 elementos con nombres y símbolos. 75 elementos con nombres y símbolos. Y que nos servía aquel poema que decía, Lirruca Navaca magnetizó al mango, sin ferocidad ni zonga, pobre hombre cuando plata haga platino y oro. Y ya usted ahí se sabe 20 elementos de los 118. Le faltan aprenderse 98. En esa clase, don Felipe no estuvo. Entonces, en esa no estuvo Felipe, ¿verdad? Que fue cuando vimos todos los elementos de la tabla periódica. ¿Por qué es bueno que nosotros nos aprendamos los elementos? No de forma completa, que usted diga que se sabe el número atómico, que se sabe la masa, que se sabe la electronegatividad, que se sabe los números de valencia, o sea, no así. Pero hay gente que sí se los aprende así porque no tiene nada más que hacer en esta vida, ¿no? Entonces se los aprende de esa forma. Pero ¿por qué es bueno? Por ejemplo, porque si yo les hablo a ustedes de rubidio y aparece RU, que ustedes no crean que RU es rubidio. O sea, rubidio es RB. Que si viene, por ejemplo, plomo, usted ve PB y usted dice, PB tiene que ser otra cosa, porque plomo es PL,
sea, no necesariamente. Entonces, aprendernos nosotros, vea la que tengo aquí a la mano. Aprendernos nosotros los elementos de la tabla periódica, por lo menos para reconocerlos con respecto a nombre y símbolo, y poder asociar nombre y símbolo es una buena costumbre. Es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque alguien diría, ah, carbón. Carbón es este elemento que es Ca, y eso no. Ca es calcio. Que alguien diga, ah, bueno, calcio con K, debe ser calcio con K. No, K es de potasio. ¿Y por qué? Porque eso es otra cosa que no hemos visto, y eso lo vamos a ver. La historia de todos o de la mayoría de estos elementos, la historia tiene que ver con el nombre de ellos. Y ahí Lorena estaría toda contenta, profe Lore, porque vamos a ver historia y vamos a ver geografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cobre, nadie ha preguntado por qué cobre se escribe Cu. Su elemento es, su símbolo es Cu, porque viene del latín cuprum. Y cuprum significa rojizo. Y el cobre en la mayoría de compuestos, cuando él actúa, deja una mancha rojiza. Calcio viene de Ca de calcium, pero se parece. Pero potasio no viene de potassium. Potasio viene de un elemento que se llamaba en griego kalium. Y kalium significa de color blanco. Y el potasio es tirando a color blanco. Entonces se escribe con K. Pero es donde uno comienza a ver y a tener sentido por qué unos escriben de una forma y por qué otros escriben de otra forma. Dentro de los que vimos que son históricos, por ejemplo, todos los que hacen o nominan a científicos, ¿verdad? El Einsteinio, el Mendelevio de Dmitri Mendeleev, el Laurencio, el Novelio, en honor a Alfred Nobel. Entonces, el Californio, en honor al Hotel California, es un man muy perdido, el Californio porque fue descubierto por 5 científicos, 5 químicos, que estaban haciendo unos experimentos en la Universidad de California. Entonces le bautizan Californio. Y así varios elementos que hacen alusión a un lugar o hacen alusión al científico que los descubrió. Entonces es bonito aprenderse la historia porque usted lee más, lee cosas buenas y aprende más porque se aprende la historia. Un día de estos se pasó ahí. Vea qué bonito, lindo, Lucía. Qué carga. Qué carga. Ve, por ejemplo, me imagino que Felipe no sabe que existe un elemento que se llama pandanium, que es alusivo a los pandas en Japón. No, es broma, pero debería existir. Que solo en Japón los encuentran ustedes comiendo bambú, a los osos panda. Ay, qué buen peluche. Definitivamente, qué buen peluche. Está súper cómodo. Demasiado. Qué vagancia. Demasiado. Yo aquí estoy con la espalda partida, pero no importa. Bien, entonces es donde uno dice, qué vacilón, porque la tabla periódica por sí sola nos habla de un montón de cosas. Y hay gente que va a la Universal o va a Office Depot y se compra esta tabla y nada más, o sea, la dobla, la mete dentro del libro y usted dice para el examen de química de Papi Randy, nada más. O sea, la tabla nos dice cualquier cantidad de cosas, ¿cierto o no, chiquillos? O sea, nos dice cualquier cantidad de cosas. Y eso es lo que hay que hacer, aprender a leer la tabla. O sea, si usted la aprende a leer, no es el capítulo de qué ha huevado, viene el capítulo 5 y 6 de tabla periódica, qué montón de materia. O sea, no es así. ¿Por qué? Porque si usted aprende a leerla bien, usted se va a dar cuenta que sabe interpretar cualquier cantidad de información que le da la tabla periódica por sí sola. O sea, ella en sí sola es una mega chuleta, le dice un montón de cosas por sí sola. ¿Ok? Eso es con respecto a tabla periódica.
Así es la cosa. ¿Ok? Y entonces, dentro de los temas que continúan, viene la parte de la historia del átomo, que eso lo vamos a ver en octavo, pero ven, se está quedando sin tiempo, ya le dio la chuchera. Bueno, nos va a dar tiempo hasta las 3:30 y nos volvemos a meter en otra. De que viene parte de la historia del átomo. Cuando nosotros vemos la historia del átomo, alguien diría que esto de la química viene como de unos 200 años para acá. Demócrito en el año 550 antes de Cristo, eso significa aproximadamente hace 2600 años, asumiendo que estamos en el 2020 y hay una ventana ahí como de 60 años que nunca se contabilizaron desde que nació Jesús hasta el día de hoy. Estamos hablando de que desde hace 2600 años a alguien se le ocurrió, claro, estamos hablando de una Grecia que se llamaba la Grecia de oro, el siglo de resplandor, porque lo que hacían los pensadores eran sentarse debajo de un palo de almendras a hacer esto todo el día. O sea, no hacían absolutamente nada, nada más se rascaban el sobaco y se quedaban viendo y contemplando la naturaleza. A ese ocio, o sea, está el ocio que no produce nada y está el ocio contemplativo. Ese ocio que practicaron los pensadores griegos, y si no me creen, se lo pueden preguntar a Lorena y a Eddie. Ese ocio que practicaron ellos, lo que les dio tiempo fue para pensar en un montón de cosas, que muchas fueron ciertas, otras no tanto. Pero, por ejemplo, Demócrito en algún momento dijo, esta cuestión de que todo en el universo está hecho de lo mismo, puede ser cierto. Y Demócrito le llamó a esa partícula pequeña, le llamó germen. Germen el germen de la creación. Y así le llamó Demócrito. El germen de la creación y en el caso de los seres vivos, el germen de la vida. Pero ellos creían, los griegos, por ejemplo, que a una mesa o a una silla o a una puerta se les tenía que respetar porque aunque eran materia inanimada, que no tenía alma, eran materia. Entonces, de ese mismo germen estaba hecho la puerta y de ese mismo germen estábamos hechos nosotros, los seres vivos. Estamos hablando de hace ¿cuánto? 2600 años. Y adivinen qué, Demócrito tenía razón. Demócrito tenía razón, porque después nos venimos a dar cuenta que estamos hechos de qué, cómo se llama la partícula más pequeña por la cual la materia existe. ¿El qué? Citoplasma. No, eso es de las células. ¿Cómo se llama la partícula más pequeña que constituye todo el universo? El átomo. El átomo. Exactamente, el átomo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que Demócrito no se equivocó. No se equivocó, porque el aire que los rodea, el pedo que se tira el hermanillo, las pulgas de lo que está hecho las pulgas de nuestro perrito o perrita, o las pulgas del gato, el árbol de afuera, el árbol de jocotes, para ir a pegar jocotes en verano, la chayotera, la gasolina, las llantas, la pintura del carro, los asientos del carro, con lo que está hecho el vidrio de los vasos, con lo que está hecho el metal de la refri. O sea, usted va buscando todo, y todo está hecho ¿de qué? De átomos. Desde lo que no vemos hasta lo que vemos, hasta lo más grande, todo está hecho de átomos. Entonces, con esos mismos átomos que Demócrito le llamó germen, o germen creativo, o germen divino, después, mil y resto años después, vinieron otros pensadores para decir que no necesariamente se llamaba germen, sino que Demócrito tenía razón al haber dicho que era la partícula más pequeña. ¿Por qué? Porque era la partícula más pequeña que no se podía partir en unas
no se podía partir en divisiones más pequeñas que ella. Si usted tiene, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, usted no lo puede cortar aquí en el medio. ¿Por qué? Porque él se desintegra, deja de ser hidrógeno. Usted tiene un átomo de carbono y viene aquí el átomo de carbono y usted no lo puede cortar para decir, tengo dos mitades de carbono. No, o sea, usted lo corta y si le toca el núcleo, más bien puede haber una reacción nuclear, pero él se desintegra, ya deja de ser carbono. Y ahí estamos delante de una cuestión que al decir átomos, lo que decimos es sin divisiones. Y esos son los átomos de lo que está hecho todo, sin divisiones. Hay un video ahí, voy a ver si lo puedo encontrar, lo estaban dando en Antena 3, un canal español, que lo que hablaba este video era la entrevista que se le hacía a un físico que explicaba por qué si yo acerco mi mano y mi dedo a la cámara, por qué yo no puedo atravesar la cámara y tocarlos a ustedes, aunque todo es átomos y todo es materia. ¿Ok? ¿Por qué, por ejemplo, el bostezo de Natalia no me traga a mí? Así como, ¡ay, me traga! O sea, ¿por qué no me traga? Porque estamos en el mismo espacio y el mismo universo. O sea, ¿por qué no tenemos eso? Y él explicaba que todo eso se da por la densidad del campo magnético que producen los electrones. ¿En quiénes? En cada uno de los átomos en los cuales ellos pertenecen. ¿Ok? Por eso es que ahora, aún en época de coronavirus, si usted le da piecito con piecito a alguien, el pie suyo no atraviesa el pie de otra persona. Y que no nos pasa lo que hacía Flash, de poder vibrar y poder atravesar paredes. Eso aún no nos sucede. Tiene su principio magnético, pero, o sea, a nosotros no nos sucede. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la historia del átomo, que es lo que sigue en la parte de octavo. Y en la parte de noveno, voy con el libro. Vamos a ver el átomo, que ya hicimos el resumen. Vamos a ver los modelos atómicos, cuál modelo triunfó de primero con el de Demócrito, cuál modelo triunfó de segundo con el de Bohr, Niels Bohr, y así cuáles modelos siguieron, hasta llegar a un modelo que es el modelo actual, que se llama el modelo mecano-cuántico del átomo, que dice que el átomo se puede comportar como onda y que se puede comportar como partícula, o sea, tiene una dualidad. Y luego vamos a entrar a una cuestión que los de octavo no van a ver todavía, porque es capaz que se tiran por el balcón, ¿verdad? Cuando volvamos, que se llaman números cuánticos. Los números cuánticos van a explicar cómo la nube electrónica se comporta para diferenciar los 118 elementos de la tabla periódica. Entonces, eso es lo que sigue para nosotros en noveno, que son los números cuánticos de la nube electrónica. Esos números cuánticos entonces nos explican por qué un elemento puede tener 2 electrones, puede tener 2 electrones y por qué otro elemento puede tener 14 electrones en su capa más externa. Porque un elemento puede hacer compuestos iónicos y por qué otro elemento únicamente puede hacer compuestos moleculares. Porque un elemento se comporta como metal y porque otro elemento se comporta siempre como no metal. Y eso no explica ¿qué? Los números cuánticos. Entonces eso lo vamos a comenzar a ver en noveno. Y de ahí como, exactamente, para que no se me asuste cuando lo veamos. Y luego en noveno, ya se desmayó Natalia, no sea tan ingrata. En noveno también vamos a ver, después de números cuánticos, vamos a ver la tabla periódica desde un punto de vista más analítico, porque es a nivel de configuración, que eso no se ve en octavo. ¿Y qué significa configuración? Por ejemplo, que usted agarra el oganesón, que es el número atómico 118, el último elemento de la tabla periódica, y usted puede decir, tiene
electrones, tantos electrones en la capa S, tantos electrones en la capa P, tantos electrones en la capa D de dedo y tantos electrones en la capa F de Fabiola y Felipe. Entonces, eso lo vamos a ver muy bien, y luego ya vamos a ver reacciones químicas de todos los tipos en noveno. Reacciones químicas y transformaciones de la materia a partir de las reacciones químicas. O sea, lo que, como dijo don Jeffrey, lo que está por venir es mejor todavía. Qué madre. Entonces, por así